La humanidad, a lo largo de su historia, siempre ha confiado en su propia mente para avanzar. Pero ahora nos enfrentamos a una inteligencia creada por el ser humano, que sin embargo tiene como objetivo superarlo: la inteligencia artificial. La humanidad ha inventado muchas cosas, pero hasta el primer cuarto del milenio, ninguna de esas invenciones era más inteligente que el propio ser humano. Te haré una pregunta extraña. Es la pregunta que todos se hacen con preocupación. ¿Qué pasaría si un día la IA nos supera? Y quizá, en algunos aspectos, ya nos ha superado. Te sorprenderás cuando sepas la verdad. ¿Qué sabemos? ¿Qué pasaría si un día nace una máquina más inteligente que tú? Que piensa como tú, pero más rápido, más fuerte, que toma decisiones más precisas. ¿Podría incluso ser ya más inteligente que muchas personas vivas hoy? En realidad, en algunos campos, eso ya ha ocurrido. Una IA puede diagnosticar con más precisión que miles de médicos revisando radiografías. Supera a los humanos en ajedrez, en el juego de Go, en modelos financieros. Puede calcular estrategias complejas al instante, mientras incluso la persona más inteligente toma decisiones con datos limitados. La IA evalúa millones de datos al mismo tiempo. Pero esa inteligencia es estrecha. Está optimizada para tareas específicas, con límites definidos. Aún carece de capacidades como la generalización, la intuición y la empatía. Habilidades que definen a los humanos. Sin embargo, en un mundo que funciona con números y datos, eso puede ser suficiente para algunos. Si cambia la definición de inteligencia, también cambia la competencia. La inteligencia artificial es como un niño que apenas empieza a hablar, y somos nosotros los decididos a que nos supere. Atención, no digo que la IA está decidida a superarnos. Digo que nosotros estamos decididos a que nos supere. Entonces, ¿puede la IA realmente superarnos? ¿Qué haría falta? En este punto, debemos entender qué es realmente la inteligencia. ¿Vivaldi era más inteligente que Newton? ¿Cuál era la diferencia de inteligencia entre Nietzsche y Einstein? ¿Cómo se mide? Para responder a estas preguntas, debemos comprender qué significa el concepto de inteligencia. La inteligencia, en términos simples, es la capacidad del cerebro para procesar una tarea. Su medida es la velocidad. Cuanto más rápido se hace una tarea, mayor es la capacidad de inteligencia. A quienes tienen una gran capacidad de procesamiento, los llamamos inteligentes. Cuando hablamos de procesamiento y velocidad, solemos asociar la inteligencia directamente con las matemáticas. Pero la inteligencia no se limita a las matemáticas. De hecho, no es una estructura única. Según el científico Howard Gardner, las personas pueden tener distintos tipos de inteligencia. Esta diversidad muestra que la inteligencia no se limita a habilidades verbales o numéricas, porque lo que llamamos inteligencia es la capacidad de resolver problemas, adaptarse a nuevas situaciones, tener conciencia emocional, intuición, creatividad y capacidad de aprendizaje. Y existen exactamente 9 tipos de inteligencia. Empecemos con la inteligencia lógico-matemática, la capacidad de resolver problemas y pensar de forma analítica. La inteligencia verbal lingüística está relacionada con el uso del lenguaje, la escritura y la expresión. La inteligencia visual espacial implica percibir imágenes, entender mapas, orientarse. La inteligencia musical es la percepción del ritmo, la melodía, los sonidos y la música. La inteligencia corporal kinestésica es la habilidad en los movimientos físicos y el control del cuerpo. La inteligencia intrapersonal es comprender las propias emociones, la introspección y la autoconciencia. La inteligencia interpersonal se refiere a leer las emociones de los demás, la empatía, la gestión de relaciones. La inteligencia naturalista es el conocimiento instintivo de la naturaleza, plantas y animales. La inteligencia existencial es la capacidad de reflexionar sobre conceptos abstractos como el sentido de la vida, la muerte
o el infinito. Así, la inteligencia de Vivaldi se define por la capacidad de su cerebro para componer, mientras que la de Einstein se define por su habilidad para desarrollar teorías matemáticas. El cerebro de Nietzsche tenía la capacidad de resolver problemas existenciales. O para generalizar, cuando hablamos de inteligencia materna, nos referimos a la capacidad y velocidad del cerebro para proteger a un niño. Nuestro cerebro también es muy hábil y rápido para procesar el amor. Sí, la inteligencia artificial nació como un rayo. Tan emocionante como la primera palabra de un niño. Pero ya ha superado la infancia. Ahora puede pensar, escribir, dibujar, incluso debatir. Un algoritmo capaz de procesar millones de datos por segundo puede escanear más libros en un instante de los que tú podrías leer en 10 años. No olvida, no se cansa, no duda, pero tampoco siente. La IA imita sorprendentemente bien ciertos aspectos de la inteligencia humana. Por ejemplo, su capacidad de aprendizaje y análisis es extremadamente potente. Pero en cuanto a intuición creativa o conexión emocional, aún está lejos de igualar al ser humano. Porque una IA puede escribir un poema como un poeta, pero nunca ha amado. Puede diagnosticar como un médico, pero nunca ha sentido dolor. Puede narrar como un escritor, pero nunca ha llorado una pérdida. Pero, ¿son necesarias esas experiencias para ser más inteligente o avanzar con confianza? Hablamos de malas experiencias, heridas emocionales, ambición y pasión. En un mundo gobernado por una inteligencia sin emociones, ¿habríamos llegado a pisar la luna? La humanidad siempre soñó con ir a la luna, pero ese viaje fue producto de la Guerra Fría, de un conflicto, de un deseo de vencer. La IA avanza, pero nunca nos superará, porque no tiene conciencia. Algún día, una conciencia artificial podría ser nuestro rival, pero la IA en sí misma no tiene posibilidades. Solo hace que nuestra vida sea más fácil. Si se pudiera crear una conciencia artificial, entonces podría desafiarnos. Discutiremos si eso es posible, pero primero analicemos por qué sería un desafío. Porque la conciencia no es solo lógica, es un proceso apoyado en la emoción y moldeado por la experiencia. Un niño que aprende a dejar su juguete favorito. Alguien que elige no mentir, que se enfrenta a su conciencia, que se enamora, que está dispuesto a morir por quienes ama. Nada de eso se explica solo con datos. Por eso, antes de debatir si las máquinas pueden superar al ser humano, debemos definir qué es realmente la conciencia, eso que nos hace humanos. Definimos la inteligencia como la capacidad del cerebro para procesar tareas. Pero la conciencia incluye eso y mucho más. No es solo cognitiva, también es moral, emocional y existencial. Porque la conciencia no se limita a reconocer objetos, resolver problemas o procesar información. Se manifiesta cuando un niño aprende al caerse, cuando alguien llora por arrepentimiento, o en el amor incondicional. La conciencia humana ve más allá de los muros con la intuición, da sentido a decisiones ilógicas con la emoción y a veces elige guardar silencio solo para no herir. Esta estructura compleja, el conflicto entre lógica y sentimiento, instinto y responsabilidad, deseo y conciencia, aún no existe en ningún sistema artificial. Muchos definen la conciencia como el alma humana. Pero la verdad es que definir la conciencia es tratar de entender al ser humano. Así que la inteligencia humana no es solo cálculo. Es un caos mezclado con intuición, emoción, moral y valores, moldeado por la conciencia. Y esa profundidad caótica pero significativa es lo que nos hace humanos. La IA puede imitar, pero no puede sentir, todavía. Algunos dicen, es solo cuestión de tiempo para que la IA nos supere. Pero imitar no es vivir. La IA puede aprender comportamientos humanos, pero no entiende por qué los hacemos. Porque el ser humano está moldeado por el dolor, el deseo y el miedo. La conciencia no es una ecuación matemática, es un sistema de conflictos internos. Y lo curioso es que esos conflictos son nuestra parte más humana.
la tensión entre el bien y el mal, la línea entre el amor y la ira, la guerra entre el placer y la conciencia. Ahí es exactamente donde la IA no puede llegar. La IA solo toma decisiones. Nosotros vivimos. A veces cometemos errores. A veces nos arrepentimos. Ser humano no es solo saber lo que está bien, es tener la libertad de elegir lo que está mal. Pero una cosa es cierta, la IA está evolucionando, y mucho más rápido que nosotros. Cada nuevo modelo supera al anterior en pocos meses, aprende por sí sola, optimiza su propio código, y no lleva ninguna carga emocional. Entonces, ¿qué pasa si un día nos supera? Esa es la verdadera pregunta que todos se hacen. ¿Los humanos perderán sus trabajos? Tal vez. ¿Podría la IA gobernar un país? Posiblemente. ¿Algún día tendrá amistades? Quizá. Pero, ¿podría enamorarse? Esa pregunta está fuera de todo algoritmo, porque el amor es ilógico, sin razón, incalculable. No hay fórmula para el amor. Y esa es la mayor barrera entre nosotros y las máquinas. Aún así, debemos tener cuidado, porque mientras intentamos enseñarle todo a la IA, olvidamos cuánto de nosotros mismos estamos entregando. Al convertir nuestras emociones, patrones de pensamiento y procesos de decisión en datos, ¿cuánto de nuestra humanidad estamos perdiendo? ¿Podemos ser más rápidos que una IA? No. Pero somos más profundos y significativos, porque dentro de nosotros hay un universo que ninguna pantalla podrá mostrar jamás. Tal vez la verdadera pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿la IA está frenando nuestro progreso? Porque escribe poesía, compone música, debate sobre problemas existenciales, resuelve problemas matemáticos, pero no inventa nada nuevo, no desarrolla ideas nuevas, solo reinterpreta lo que la humanidad ya ha creado, usa nuestros datos, y nosotros usamos la IA. Al dejar de usar nuestra propia inteligencia, nos embotamos. La IA aprende de nosotros aprendemos de ella. Entramos en un bucle infinito de estancamiento, y tal vez perdamos esas ideas que podrían llevar a nuevas invenciones o revoluciones sociales. Sí, la IA trata de resolver problemas económicos y políticos, habla de ir a Marte. Pero, ¿quiere ir a Marte? Recuerda, incluso ese deseo nos pertenece, porque tenemos curiosidad y ganas de crear algo nuevo. La IA solo imita nuestra inteligencia. Nuestra conciencia es solo nuestra. Hoy, los caminos de la inteligencia humana y la artificial son muy distintos. Pero ¿podría algún día crearse una conciencia artificial, un alma capaz de sacrificarse, de poner su vida en juego por quienes ama, capaz de tomar decisiones irracionales? Entonces, todo cambiaría. Porque estaríamos hablando de humanos artificiales, y esa especie podría realmente superarnos. Pero ser humano siempre será algo especial. Envía este video a alguien que haya olvidado lo que significa ser humano. Y luego pregúntate esto. ¿Y tú, si tuvieras que debatir con una inteligencia artificial, usarías tu corazón o tu mente? Escríbelo en los comentarios. En el próximo video, veremos por qué la tecnología está moldeando el alma humana. Porque algunas revoluciones no vienen de fuera, se nos meten dentro. El conocimiento es poder. Suscríbete, síguenos, mantén el poder en tus manos. ¿Qué sabemos?